Bueno, buenas noches, docente. En este caso yo voy a exponer acerca del paper, que es una revisión de la física a microescala, en la transferencia de calor convectiva a microescala en fluidos supercríticos para sistemas de impulsión, en este caso generación de energía. Bueno, vamos a empezar siempre con el índice, son los puntos que van a estar presentados y van a estar posteriormente vistos en mi presentación. Bueno, en este caso tenemos la introducción a los fluidos supercríticos. Básicamente los fluidos supercríticos, para demostrar o para representar qué son, básicamente un fluido supercrítico es una fase termodinámica de la sustancia que puede existir en condiciones que superan a la temperatura de presiones y temperatura crítica, ¿no? En el posterior diagrama de abajo podemos observar los diferentes tipos de fases que pueden existir, en este caso fase líquido-vapor, ¿no? Presentada en el estado de la fase líquida y la fase gaseosa, que pueden dejar de existir en el equilibrio si estos se encuentran en el estado supercrítico. Bueno, en este caso de la parte de propiedades de fluidos a alta presión, básicamente en este caso simplemente nos dice que los fluidos presentan una presión extrema a un rango estrecho. Normalmente si nosotros los sometemos a una presión, en este caso establecida, ¿no? O si le incrementamos la presión. Entonces este fenómeno normalmente en el punto crítico, cuando nosotros lo superamos, mucho más allá, que la coexistencia entre fases ya no es posible, entre este caso en fluidos supercríticos. Entonces Van der Waals desarrolló su ecuación de estado, que básicamente nos puede interpretar el comportamiento de estos tipos de gases, ¿no? En este caso, en este tipo. Entonces, en esta parte inferior podemos ver la ecuación de Van der Waals, que ha sido descrita, que tenemos A y B, que son los constantes propios de los gases de dicho fluido, o bueno, de dicho componente o compuesto. Bueno, tenemos los líquidos y gases supercríticos. La ausencia de una coexistencia, en este caso de equilibrio de los estados supercríticos, líquidos y gaseosos distintos, no excluyen la existencia de los estados supercríticos. Entonces, pero son distinguibles. En este caso podemos decir que, claro, no es posible, pero puede haber diferentes situaciones en las que podría darse su dicha existencia, ¿no? En este caso se va a ver muchísimo más adelante, un poco más adelante, de por qué sucede o cómo se podría dar este caso en la que existen. Bueno, en este caso básicamente se va a mostrar a continuación unas representaciones gráficas de cómo llega a variar en diferentes tipos a lo que depende, ¿no? En este caso tenemos la densidad, la viscosidad, la entalpía y la entropía, ¿no? Podemos ver que si nosotros aplicamos diferentes tipos de temperatura, perdón, presión, en este caso va a variar nuestro componente dependiendo de lo que está. Entonces nuestras condiciones subcríticas y críticas van a variar dependiendo de la presión. Aquí podemos ver diferentes tipos de en lo que varía, ¿no? Pero en función a lo que está. Bueno, procesos de transición y pseudoebullición. Como su nombre dice, pseudoebullición trata de aparentar eso. En las gráficas anteriores se mostró claramente que las propiedades de los fluidos en condiciones supercríticas llegan a alcanzar un comportamiento líquido a bajas temperaturas. Es la forma en la que se comportan en este caso si son condiciones supercríticas. Pero si la existencia de estos estados supercríticos observados, que son los líquidos y gaseosos, o la existencia de estos estados supercríticos en condiciones de desequilibrio, puede llegar a darse en ocasiones lo que causa un desentendimiento. O sea, pueden existir estos casos, pero si el sistema está preparado, es decir, que en esta condición si existe un desequilibrio entre ambas, podrían existirse, pero normalmente en condiciones en el sistema en el que nosotros establecemos, pueden existir. Sí, pero el sistema, si nosotros lo preparamos de forma natural, es un poco difícil que exista y básicamente no. Fluidos supercríticos para la generación de energía. Como uno de los puntos importantes tenemos que decir que en este caso si usamos como fluido el agua es un fluido supercrítico que puede alcanzar su presión y temperatura críticas, entonces mucho más allá, mejor dicho. Entonces como fluido de trabajo podemos utilizarlo, en este caso para generadores que pueden estar basados en combustibles fósiles o remota, que normalmente se remontan al siglo XX, donde llegaron a destacar más que todo por su potencial y generación de energía térmica y eficiencia. Evidentemente en la actualidad el agua puede usarse como fluido supercrítico, pero que normalmente se llega a emplear en plantas de energía nuclear normalmente. Bueno, en este gráfico básicamente podemos observar los ciclos termodinámicos y tecnologías de la generación de energía que normalmente pueden llegar a componer, que están en el eje de las IES. Podemos ver el porcentaje del ciclo y la temperatura a la que están operando, evidentemente, ¿no?
Aquí simplemente va a cada vez destacar, como ya mencioné, que en el eje de las Y está la eficiencia, en el eje X está la temperatura de operación. Podemos ver que las tecnologías representadas básicamente son el ciclo Rankine, el Brayton, el ciclo supercrítico de dióxido de carbono y el de agua supercrítica. Em, bueno, en este apartado de continuación, que sí, que se está viendo ahora, básicamente son los componentes que componen normalmente un ciclo, que están las fuentes de energía, energy source, un intercambiador de calor que es heat exchanger, luego tenemos una turbina más un generador, turbine generator en este caso, un condensador que es un condenser y una bomba que se representa con pump. Bueno, fluidos supercríticos en la ingeniería espacial y transporte. En altas presiones normalmente este tipo de fluidos o el fluido que se utiliza son muy populares en la acción de transporte terrestre, aéreo y aeroespacial, ya que pueden mejorar la eficiencia de combustión si usamos simplemente un fluido supercrítico, a comparación de que si usamos un componente, un ciclo de gas, ¿no? Y podemos aumentar muchísimo la fuerza de empuje producido por los motores. Este entorno de la presión alta va a llegar a facilitar el impulso de la generación de lo que se desee empujar o aumentar la potencia de este caso, ¿no? Entonces, en contraste, como si ya mencionado, los motores normalmente ocurren básicamente una reacción de la turbina, que en este caso es una turbina de gas, de combustión, etcétera. Entonces, normalmente estos llegan a operar a 20, 60 bares normalmente. Un fluido supercrítico va a hacer a presiones muchísimo más altas, lo que le hace un poco más difícil su operación, pero nos da una eficiencia y una energía de producción muchísimo más elevada. Flujo y de transferencia de calor convectiva. En este caso, cuando nosotros hablamos de este caso, la rápida evolución de las propiedades termofísicas, en este caso de los fluidos termodinámicos, sí, termodinámicos, que se refiere a fluidos que están supercríticos en este caso, en las proximidades del punto crítico pueden llegar a producir una complejidad mucho de su uso, pero entonces, en este caso, para canales o tuberías donde se desea transportar el fluido. Sin embargo, para medir el campo del flujo interno en condiciones supercríticas es una tarea extremadamente difícil, por lo que se realiza y se hace uso de aplicaciones de esquematización digital, en este caso programas. En este caso podemos ver la ley de escala de velocidad de temperatura. En este caso, por resumir, simplemente nos relaciona que la ley nos dice que es la relación expresa en la que cómo se comporta el fluido cerca a la pared, en este caso donde está el perfil de temperatura. Perspectivas sobre la transferencia de calor convectiva mediante el DNS. El DNS simplemente se está refiriendo a un análisis dimensional que se está haciendo mediante un programa. Aquí simplemente vemos un tubo que se está refiriendo mediante a transferencia de calor convectiva, es decir, que se está transfiriendo desde la superficie del tubo al ambiente o viceversa, y un fluido que está recorriendo por el interior del tubo. Ahora, como se decía, transferir calor, en este caso mediante el fluido, en este caso puede haber deterioro de la transferencia de calor del flujo mediante, en este caso, si consideramos tuberías verticales como un ejemplo y cómo se realizó en el paper. Entonces se han realizado numerosos intentos para predecir la transferencia de calor anormal mediante el modelado de la turbulencia, porque nuestro fluido supercrítico viene en ese estado de forma turbulenta. Entonces, por otro lado, en este caso el DNS que se realizó en el modelado ha demostrado la capacidad de proporcionar información valiosa y física sobre los fluidos dentro de los rangos limitados de las condiciones del flujo del fluido, en este caso que se está trabajando. Su DNS en altas temperaturas de la pared puede ser un flujo descendente, puede descender muchísimo porque sabemos que es muy difícil operar con estos casos, entonces nos da un valor muchísimo más bajo que uno ascendente. Entonces, por este caso, nosotros tenemos que realizar las consideraciones y esquematizar bien nuestro sistema antes de operar con un fluido supercrítico. Bueno, en este caso vamos a ver perdón, el modelado y aplicación de la transferencia de calor por turbulencia. Es que básicamente se aplicaron dos tipos de formas acá para realizar este tipo de análisis, dos tipos de programas. Uno que es el progreso del modelado en RANS. El progresado en modelado en RANS existe un consenso básicamente entre las personas que realizaron este análisis, generando en la comunidad un poco de disturbancia, un poco perdón, de errores entre ambos, porque no saben cómo realizar este tipo de procesos, porque da errores muy eh, desvariados. Eso quiere decir que los modelos existentes de la ecuación de Navier-Stokes, básicamente por Reynolds, que se le conoce como el RANS, ese es la abreviación, que en este caso que el medio por lo que sé yo, de Navier-Stokes promediadas por el Reynolds da unos errores muy grandes que básicamente son confiables, perdón, no son confiables porque la predicción de transferencia de calor con los fluidos supercríticos dentro del programa y la simulación que se realizaron son datos numéricos muy erróneos cuando lo aplicamos en la vida real. Entonces es por eso que nosotros, aunque sea si consideramos las propiedades termodinámicas del fluido, nos sale erróneo. Entonces por eso que los modelos RANS tienen un error muy grande a comparación del siguiente que veremos, que este caso será el enfoque LES. El enfoque LES, básicamente, la abreviación de la palabra es Large
Eddy Simulation, que son en español simulaciones de grandes molinos o remolinos en este caso, que es un método numérico que se utiliza en la mecánica de transporte de fluidos, que son para simular el flujo turbulento debido a la baja fidelidad del RANS porque nos dan errores muy grandes. Entonces LENS se utiliza como un futuro programa de análisis en este caso para saber el comportamiento de los fluidos, que nos da unos errores muchísimo mejores que nos da el método de RANS. Entonces es por eso que se utiliza este método de análisis de diferente forma. Entonces nosotros usamos este método porque nos da mucho mejor, nos da mucho más valores cercanos al comportamiento real del fluido que estamos usando, en este caso el fluido supercrítico. Bueno, aquí básicamente simplemente son errores, perdón, es una tabla de resultados que se ha hecho mediante las personas que realizaron todo este paper. Acá podemos saber básicamente cuatro diferentes tipos de datos que se han programado o que se han realizado dentro del sistema de análisis. En este caso, el RMSE, que está en el eje de las 10, básicamente es el error medio cuadrático que se ha realizado, el error que les da la transferencia de calor mediante el fluido. En este caso, en el eje de las X simplemente tenemos a las personas que lo han realizado, o sea, son los diferentes tipos de personas que lo han analizado el fluido, entonces simplemente tenemos eso. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos simplemente datos esquemáticos de los que nos han dado acá, pero con colores que lo hacen variar, ¿no? Como podemos ver, básicamente tenemos regresiones lineales de diferentes personas que se encuentran, en este caso en el eje X, ¿no? Y los fluidos que están normalmente hallados gracias al número de Nusselt, que ahí tenemos el H, que es la transferencia de calor, eh, el coeficiente de transferencia de calor por convección, sí. Entonces, en este caso tenemos este caso. Simplemente son datos que normalmente van a variar el área de transferencia de calor y por dónde está pasando el fluido. Simplemente más que todo está variando eso, y los fluidos a trabajar que se realizaron para el modelaje, en este caso para ver cómo sube su comportamiento, fueron agua y dióxido de carbono. Como ya mencioné, es mucho mejor sí o sí el método LENS para este caso. Entonces se realizaron con ambos, sacando un promedio en este caso, de 4 tipos de diferentes experimentos que se realizó por cada método. LENS con el mismo fluido y por el método RANS. Bueno, en la parte de conclusiones, los fluidos supercríticos básicamente representan un área muy interesante en este caso de los análisis de fluidos, de diseños para todo este caso, para la proporción de energía. En la vida real es muy difícil como su manejo y su utilización, porque ya como ya mencioné, un fluido supercrítico es muy difícil de operar en la vida real, y sí se podría operar, sí, pero necesitamos considerar mucho el sistema en donde se va a usar, porque normalmente es muy complicado considerar todas sus propiedades termodinámicas y meterlos en un sistema o en un equipo, en este caso. En este caso, normalmente podemos decir que los avances del reciente modelado pueden llegar a la simulación que han permitido realizar una mejor comprensión de su comportamiento, en este caso de cómo se comporta el fluido, las innovaciones, la producción de energía en diferentes ciclos, cómo puede aumentar nuestra propulsión, en este caso de naves, máquinas que pueden sustituir la combustión, pero como digo, es muy difícil su operación. En el caso de los modelajes, ahora simplemente con la actualidad, ahora con la inteligencia artificial se ha realizado mucho más datos, podemos considerar datos numéricos, entonces mediante la IA. Entonces, eso es lo que en el paper incluso se menciona, que hay un sistema de inteligencia artificial que se usa en este caso más que todo para los análisis, para obviar el método RANS y el LES, perdón. Entonces se usa ese tipo de modelaje, pero los sustituiría a ambos, pero no es importante ya que este paper se basó gracias a los estudios del método RANS y el enfoque LES. Entonces, y también podemos decir que básicamente gracias a todo esto, el análisis funcional es muy importante gracias a la programación de simuladores que nosotros podemos tener al alcance de nuestra mano, ya que nos ayuda a prever teóricamente antes de llevarlo a la práctica y evidentemente no realizar no realizar confusiones entre todo esto. Gracias.